Bueno, pues muy buenas tardes a todos, un gusto verles nuevamente. Estamos en el seminario Tardes de Café y de Álgebra y tenemos hoy al doctor Iván Fernando Vilchis Montalvo de la Benemérita Universidad de Puebla, que nos va a hablar de parainyectividad y paraproyectividad. Muchas gracias, Iván Fernando, por aceptar dar esta conferencia. Muy amable. Te escuchamos. Gracias por la presentación, gracias por invitarme, Liz. Bueno, voy a hablar sobre estos dos conceptos que ahora que los defina, pues obviamente no fueron pensados, o sea, no salió el concepto así como mágicamente, y tampoco todo los resultados que voy a poner, pues son parte de un único trabajo, ni solo mío. Entonces, básicamente están regados los resultados en tres artículos con diferentes colegas. Son casi del 2018, 19 y 2020, creo. O al menos 18 y 19 estoy seguro que sí. Pero ahorita lo voy a tratar de poner como si hubiera sido todo pues unificado y de un jalón. Bueno, voy a empezar con una especie de motivación. Bueno, dice ahí, si si tienes un módulo proyectivo y cualquier módulo, si hay un epimorfismo, o sea, si el módulo cubre el proyectivo, pues necesariamente el proyectivo es un sumando directo de M. En particular, pues el proyectivo se sumerge en M, o sea, va a existir un monomorfismo de P a M. Ay, no sé cómo. Ahí está. Si tienes un módulo inyectivo y tienes un módulo, pues si existe un monomorfismo de E a M, necesariamente E es un sumando directo de M. Eso es precisamente por la definición pues categórica tanto de proyectivo como inyectivo de que se pueden factorizar uno a través de epis y otra vez de monos. Entonces factorizas la identidad y pues se cinde, el kernel o la imagen son sumandos directos, en fin. Entonces, digamos, tratando de generalizar esta definición, es que llegamos a la parainyectividad y paraproyectividad. Entonces decimos que un módulo P es paraproyectivo si existe un monomorfismo con dominio el paraproyectivo, cada que exista un epimorfismo para cualquier módulo que cubra el paraproyectivo. Entonces ya no le vamos a pedir algo tan fuerte como que sean sumando. Igual, un módulo es parainyectivo si existe un epimorfismo, o sea, si un módulo cubre al parinyectivo, cada vez que exista un monomorfismo que sale del inyectivo. Bueno, entonces, como les decía, estas definiciones no se ocurrieron así como las estoy presentando ahorita, ¿no? Pero digamos, ahorita les explico la génesis del concepto, así como lo pensamos nosotros. Pero antes unas propiedades, digamos, fáciles. Si tienes un módulo proyectivo, pues entonces son equivalentes ser parinyectivo y ser inyectivo. Obviamente los inyectivos son para inyectivos. Y si tú tienes un parinyectivo, pues entonces, si usas que el módulo es proyectivo, entonces puedes demostrar que es inyectivo. Y también dualmente, si tú tienes un módulo inyectivo, entonces son equivalentes ser para proyectivo con ser proyectivo. Eh, un corolario, por ejemplo, de lo primero es que el anillo visto como R módulo izquierdo, por ejemplo,
es para inyectivos y solo si es inyectivo, ¿no? Digamos, para el concepto no tiene mucho sentido para cuando tomas el anillo como R módulo, ¿no? Bueno, y aquí estas son propiedades que llegamos a demostrar, pero precisamente esta es la génesis del concepto. Nosotros, en un seminario que teníamos con Hugo, Alejandro, César y yo, nos preguntamos si cuándo era cierto que R con AT, que es el esqueleto de, de la retícula de clases cerradas bajo cocientes, es igual a R-tors, que es la retícula de teorías de torsión hereditarias. Y entonces, tratando de resolver el problema, nos dimos cuenta eh, de que eso era equivalente a que cada que un simple se sumerge en un módulo es cociente, y cada que un simple es cociente de un módulo, entonces se sumerge. En ese momento no le llamamos para inyectivo ni para proyectivo. Lo pusimos así tal cual como les estoy diciendo. Y bueno, llegamos a demostrar que además cuando eso pasaba, también RNAT coincidía con esas dos. O sea, los dos esqueletos, tanto de las naturales como las connaturales, coinciden y coinciden con R-tors. Básicamente, pues es que cuando tú tienes que los simples son para inyectivos y para proyectivos, o sea, cada que un simple se sumerge en un inyectivo, entonces es un cociente, y cada que es un cociente se sumerge. Entonces lo que tienes es que la, la clase connatural generada por una familia de simples coincide con la clase natural generada por una familia de simples, que a su vez coincide con una familia, con la teoría de torsión generada por una familia de simples, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasa eso? Porque si tienen esas propiedades los simples, entonces se puede llegar fácilmente a que el anillo es max izquierdo y que es semiartiniano izquierdo y que es local izquierdo. Y bueno, y entonces cuando el anillo es semiartiniano, pues R-tor se determina por sus simples. Cuando el anillo es semiartiniano, R-nat se determina por los simples. Y cuando el anillo es max izquierdo, R con A se determina por los simples. Entonces, pues, por eso coinciden esas tres grandes retículas, que en este caso serían conjuntos. Bueno, también tenemos esta propiedad. Ese ya fue, digamos que ese resultado que les platiqué fue en el contexto de que estábamos trabajando pseudocomplementos en retículas. Cuando se terminó ese trabajo, pues empezamos a explorar un poco los anillos QF y artinianos de ideales principales. Y entonces, pues se nos ocurrió preguntarnos tal cual si qué pasaba si todo módulo semisimple es para inyectivo y para proyectivo. Y entonces demostramos que entonces el anillo tiene que ser un producto de anillos, donde uno es semisimple y el otro es un producto finito de anillos locales izquierdos, artinianos izquierdos, y todos los R módulos con el segundo anillo son simples, son singulares, porque digamos que para el otro lado, cuando R1 es semisimple, es, digamos, el zócalo proyectivo de R, ¿no? Y ya la otra parte ya no tiene simples proyectivos, ya nada más tiene simples singulares. Y luego, en ese mismo artículo, demostramos que si tenías un anillo cuasi dúo izquierdo, entonces, pues todo módulo simple izquierdo es para inyectivo y para proyectivo. Entonces, además de lo que teníamos antes, ya tenemos que cada ideal de cada anillo factor
es una potencia del radical de Jacobson. Y ya finalizar, pues si tienes un anillo conmutativo, entonces todo módulo izquierdo es semisiempre para inyectivo y para proyectivo, y entonces R es un producto finito de anillos uniseriales artinianos desviales principales. Aquí básicamente lo que nos ayudó a la conmutatividad es para demostrar que el anillo era autoinyectivo. Y se hizo por inducción sobre el radical de Jacobson. Y ya finalmente, cuando ya teníamos claro los conceptos de para inyectivo y para proyectivo en general, y ya lo pudimos definir así como se los presenté al inicio, pues entonces ya logramos demostrar este teorema. Que al mismo tiempo este teorema no surgió así como así, sino que yo me acuerdo que me pregunté cuándo es cierto que toda cápsula de un simple es isomorfa a la cubierta proyectiva de todo simple. Entonces, pues sigue ese problema, no lo he podido resolver, pero digamos que si le agregas una hipótesis muy fuerte, claro que todo módulo cíclico es para inyectivo izquierdo, pues es equivalente a todo esto, ¿no? A que todo para inyectivo izquierdo es para proyectivo izquierdo y al revés, que es como una especie de generalización del teorema de Faith-Walker. Bueno, y en ese trabajo, pues nos preguntamos, pues lo mismo que uno se pregunta también con proyectivos en general o con inyectivos, si es que tiene sentido hablar de proyectividad con respecto a una clase de módulo, no con respecto a todo R mod. Y pues se define como es natural, ¿no? Que si M es C para proyectivo, pues si es para proyectivo con respecto con los módulos de la clase C. Igual lo para inyectivo. Y entonces demostramos unos últimos teoremitas. Por ejemplo, si te tomas la clase de los cíclicos y todo módulo es izquierdo es C para proyectivo y C para inyectivo, entonces R es artiniano izquierdo ideal es principal. Por ejemplo, si te tomas a la clase de los cocíclicos, todo módulo izquierdo y todo módulo izquierdo es C para proyectivo y C para inyectivo, entonces R es max izquierdo. O si te tomas a la clase de los libres, entonces todo módulo es C para proyectivos y solamente si R es artiniano ideal es principal. Bueno, les decía, este es la bibliografía de los 3 artículos, ¿no? Me hablamos primero en el 2018, fue cuando salió lo de los simples. En 2019, viendo otras cosas, volvieron a salir estos y ya en el 2019 ya pues simplemente hablamos del concepto tal cual, ¿no? Por unas posibles preguntas. Bueno, y esta es la bibliografía donde más o menos, por ejemplo, este artículo de López Permut, pues sí nos sirvió mucho para los teoremas por ahí. Faith, que habla de estos anillos artinianos ideales principales en álgebra 2. Y pues Biesbauer y Lamb los incluyo porque hablan de, pues el Lamb siempre tiene teoremas que uno busca y Biesbauer sobre todo porque es la referencia que doy para los módulos cocíclicos. Algunas posibles preguntas que yo me hice y que pues así me contesté, posibles preguntas de ustedes, es si sí hay módulos para proyectivos que no sean proyectivos. Entonces, lo que se me ocurrió es esto, pero pues no sé si sea válido, ¿no? Es decir,
si tienes un anillo semiartiniano, izquierdo, local izquierdo, y que no sea semisimple, entonces el único simple salvo isomorfismo es para proyectivo, pero no puede ser proyectivo. Porque si no sería semisimple el anillo. Y, por ejemplo, para ver qué hay para inyectivos que no son inyectivos, pues se me ocurrió un anillo local izquierdo, max izquierdo, que no sea de anillo. Ahí el único simple salvo isomorfismo sería para inyectivo, pero no inyectivo. Eh, a ver, pues no sé, creo que es todo. No sé cuánto llevo, pero no sé si. Tienes 24 minutos, o sea, Bueno, puedes continuar. pues, pues yo ya acabé, pero si quieren que hablamos de las ideas que están aquí o de algunas definiciones que están aquí, o pues hice el resumen, digamos, ¿no? De nuestro trabajo. ¿Estás viendo la pregunta de Marlisha, Fernando? No, En el chat ok. Ahí es donde dice chatear. nos dice que si puedes hablar un poco más. Uy, ya la perdí. Sí, ya, del concepto de cocíclicos, El ¿no? concepto de cocíclico, sí. Sí, pues literal, o sea, como lo dice Bisbauer, es el dual categórico del concepto de cíclico. Pero digamos que eso no sirve mucho. Lo que uno usa es que un módulo es cocíclico si contiene un simple esencial. Y después uno demuestra que es el único. Ese simple esencial, pues es el único. Y entonces resulta que todo cocíclico se puede ver como un módulo que está entre el simple y la cápsula del simple. Entonces, por ejemplo, todos los simples son cocíclicos. Por ejemplo, en ZMod, ZP infinito y todos sus submódulos son cocíclicos. Es como, yo también me gusta pensarlo como si fuera el dual del concepto de ser local. Digamos que sí. O sea, que tuvieras, en lugar de un único ideal máximo izquierdo, que tuvieras un único submódulo mínimo izquierdo. Es lo mismo. También se les llama colocales. Bueno, son importantes porque, por ejemplo, todo módulo tiene un cociente cocíclico. No sé si alguien tiene Bueno, otra. están tus preguntas aquí. ¿Sí hay? ¿Has avanzado en alguna de ellas? O sea, tú estás poniéndonos dos preguntas, ¿no? No, perdón, tal vez no me expliqué bien. Ese título de la diapositiva era posibles preguntas de ustedes, como Ah, perdón. que tal O vez sea, me preguntaban si existían para proyectivos que no fueran proyectivos, ¿no? ya. Y esa es mi manera Esos son los ejemplos. Sí, Perdón. sí, sí. Pero entonces sí tienes los ejemplos. Pues les digo que esto es lo que se me ocurre, ¿no? Ajá. Ahora, o sea, un anillo semiartiniano izquierdo, que sea local izquierdo, no semisimple, ahí ese simple es para proyectivo, pero no proyectivo. Pero, por ejemplo, en ZMod no funciona porque, bueno, si me dejan ir a la definición, Con todo gusto. eh, aquí de para proyectivo, o sea, si un grupo abeliano fuera para proyectivo, entonces, como, como pues todo grupo es cociente de un libre,
Entonces, si fuera para proyectivo ese grupo abeliano, entonces se tendría que sumergir, todo grupo abeliano se tendría que sumergir en un libre. Y eso no es Y cierto. eso no es cierto. Entonces, digamos que en ZMod no hay para proyectivos que no sean proyectivos, ¿no? O sea, porque si se sumerge en un libre, tendría que ser libre, pero si es libre es proyectivo, ¿no? O sea, más bien, en ZMod, pues los paraproyectivos son precisamente los proyectivos, ¿no? O sea, que sí trate de dar uno, pero pues... Ahora, anillos locales izquierdos, semiartinianos izquierdos, que no sean semisimples, pues sí debe de haber, porque si todos fueran así, seguramente llegaríamos a una contradicción, ¿no? Pero bueno, estoy consciente de que ese no es propiamente un ejemplo. Sí, es un Dice, tiene concepto dos fuerte. preguntas para ti en el chat. Ay, perdón, otra vez. Dice, tengo otra pregunta. En el concepto de paraproyectivo y parainyectivo se relacionan con las clases naturales. ¿Tienes algo similar para los C parainyectivos y C paraproyectivos? Ah, no, con respecto a clases, eso no. Y mi tercera pregunta es, ¿dominios de paraproyectividad y parainyectividad? ¿Cómo no? ¿Eso cómo es? Es que no sé lo de los dominios o sea, sí lo he escuchado, pero no. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Ajá, bueno, cuando uno estudia proyectivos e inyectivos, por ejemplo, en el Anderson Fuller viene esto de estudiar, digamos, la clase de los módulos que son proyectivos respecto a un módulo dado, o de la clase de los módulos que son inyectivos respecto a un módulo dado, y análogamente los módulos para los cuales cierto módulo es proyectivo y parainyectivo, ¿no? Eyectivo. Y eso es lo que les llaman dominio y rango de proyectividad, y respectivamente dominio y rango de inyectividad. Y si recuerdo bien, por ejemplo, Sergio López ha estudiado esos, y en el caso de los dominios de inyectividad, pues se sabe que son clases de pretorsión hereditaria, ¿no? Entonces mi pregunta venía más bien por eso, ¿no? Sí. sí. No, pues sí es muy interesante, sí. Porque como nos estabas mencionando que el concepto de paraproyectividad y parainyectividad también lo puedes hacer relativo a una clase, Sí, pues también mis dos preguntas iban por esa idea, ¿no? Porque ahí están sumergidas las ideas de las clases y las propiedades que tienen, ¿no? sí, sí. No, sí está interesante, ¿no? Pues tal vez sí. Hay muchas cosas que hacer ahí, ¿no? Pero eh, dejamos el tema un rato, pero sí sería interesante. Bueno, Otro concepto que tal vez causa confusión es el de local izquierdo, y pues ese nada más es porque estoy considerando que cualquier par de módulos izquierdos simples son isomorfos, ¿no? Esa es, digamos, la definición de local izquierdo. O sea que R sim, digamos que solo consta de un simple. Perdón, que nada más sobre eso mismo, que es distinto a considerar que hay un solo ideal izquierdo máximo, ¿no? Sí es distinto, sí. Sí es muy distinto porque si hay un solo izquierdo máximo, pues ya es local, ¿no? Aquí, Ajá, ajá, perdón. entonces cada vez que mencionas aquí local izquierdo, lo que quieres decir es que hay una sola clase de isomorfismo de simples, ¿verdad? Sí, es exacto. Sí. Que que es interesante que cuando tienes estas hipótesis que tenemos, por ejemplo, que los simples son
este, para inyectivos. Entonces, digamos que puedes demostrar que el anillo es max izquierdo, o sea que todo módulo tiene un cociente simple. Y puedes demostrar que el anillo es semirartiniano izquierdo, o sea que todo módulo tiene soclo esencial o un simple por debajo. Y puedes demostrar también que solo hay un simple, ¿no? Y eso creo que pues es equivalente a unos anillos que nosotros les hemos llamado de Vican, Nemec y Kepka, creo, porque pues no sabemos cómo llamarles de otra forma, que son anillos para los que el ohm de cualesquier dos módulos distintos de cero es distinto de cero. O sea, siempre va a haber morfismos ahí en la categoría, ¿no? Distintos de cero. Y pues los argumentos aquí no son muy difíciles. Bueno, algunos sí, pero digamos en general lo que uno hace pues es aprovechar las hipótesis tan fuertes que tienes, ¿no? Entonces, pues si tienes un cíclico y luego tomas el soclo, como el soclo es un semisimple y si estás suponiendo que es para inyectivo, entonces es un cociente. Pero si es un cociente del cíclico, pues entonces es finitamente generado. Entonces todo cíclico es finitamente generado. Pero, pero, pero como tenías el soclo, ese soclo ya es finitamente cogenerado de cualquier cíclico, pues entonces resulta que el cíclico es finitamente cogenerado. Pero pues como el cíclico es cociente de, bueno, todos los cocientes de R son cíclicos, entonces, y todos son finitamente cogenerados, pues ya por ejemplo te saldría que R es artiniano izquierdo. Y así uno va trabajando, bueno, ya cuando hay que hacer cosas con el radical de Jacobson y eso, pues hay que hacer un poquito más cuentas, por eso necesitamos ahí una hipótesis de que fuera left duo. Ah, dice Mauricio aquí que cuál es un ejemplo de local izquierdo que no sea local. Pues no me acuerdo me acuerdo que un día lo pensamos, pero no me acuerdo si llegamos a algo, Mauricio. No sé, sí recuerdo haberte preguntado ya esto, pero no. Y me acuerdo que andábamos viendo anillos de endomorfismos y me imagino que debe ser así de pesado, por ejemplo, como dar estaba viendo hoy para la plática que hay un ejemplo de un anillo max izquierdo que no es max derecho. Y está algo elaborado, pero pues sí es un subanillo del anillo de endomorfismos de un espacio vectorial de base numerable, ¿no? Y hay que estar ahí construyendo cosillas. Pues, por ahí podría ser, no sé. Creo que ese anillo tiene una sola clase de isomorfismo de simple, ¿no? Tal vez sí, ¿verdad? El que es max izquierdo, ¿verdad? Ese que dijiste del anillo de endomorfismos de... Sí, Ajá. sí, aquí lo anoté. Es que te tomabas, tomas una base numerable, Pues debe de ser el espacio vectorial, ¿no? El único simple. El espacio vectorial es simple sobre el anillo de endomorfismos. tal vez sí. Sí, y ese no es local, ¿no? Pero pues sí, los ejemplos aquí, pues no les dediqué el tiempo necesario. Bueno, no les dedicamos cuando estábamos pensando en eso, ¿no? Hablando sobre el teorema que tienes de varios incisos, Sí, donde mencionas a la cápsula inyectiva y sí, la cubierta proyectiva de los simples, mero. ese. Entonces, de ahí se ve que, ¿cómo estaba la cosa? O sea, es que la última dice, son isomorfos y todo módulo cíclico es para inyectivo izquierdo. Sí,
Entonces, ajá. Entonces, en ese caso, también va a ser para proyectivo izquierdo. O sea, con eso ya tienes también que es todo Sí, físico es para proyectivo izquierdo. sí. Ujú. Y claro, también aquí la hipótesis también está suponiendo que ya existen las cubiertas, ¿no? Entonces, digamos que esa hipótesis ya también incluye que tienes, que es semiperfecto, ¿no? Ujú. Ujú. Aquí se ve que es mucho más fuerte, por ejemplo, que pues se sabe que si todo modo proyectivo es inyectivo y todo inyectivo es proyectivo, eso es equivalente a que todo módulo se sumerja en un libre o incluso que todo inyectivo se sumerja en un libre. Este, y es equivalente a ser QF, o sea, artiniano izquierdo e inyectivo izquierdo, o artiniano derecho e inyectivo derecho, y esas cosas. Pero aquí tenemos más. O sea, esto es mucho más fuerte, ¿no? Más que QF, sino que no solo es QF el anillo, sino todos los cocientes son QF, ¿no? Sí. Y realmente no es muy difícil, o sea, demostrar pues casi esa base de teoremas muy fuertes y con hipótesis muy fuertes. ¿Y tienen un teorema de caracterización para inyectivos y para proyectivos? Eh, Que digas, un módulo es para inyectivos y solo si esto, esto, esto. no, a un módulo así nada más, no, no, no. Y eso pues es lo que dice Liz, que sería interesante para empezar, para considerar módulos para proyectivos con respecto a un mismo módulo, ¿no? No sé si también tenga sentido hablar de, por ejemplo, de resoluciones para proyectivas, ¿no? Cosillas así. O sea, estamos generalizando una propiedad de los proyectivos muy fuerte, ¿no? ¿No han visto si esto de alguna manera tiene que ver con alguna extensión de morfismos, como en la definición clásica de proyectivo e inyectivo, la definición categórica? Sí, Como verlo de manera categórica y si hay una existencia de morfismos por ahí. ajá. Pues no. Lo que andábamos viendo es si tenía sentido, por ejemplo, una cápsula para inyectiva y una cubierta para proyectiva, pero no sabemos muy bien, pues mínima en qué sentido, ¿verdad? Tampoco los hemos relacionado con otras clases de proyectividad que me gustan y que he estudiado un poco, que son la pseudoproyectivos y los cuasi proyectivos y pseudoproyectivos, ¿no? Sí, no lo hemos explorado, pero pues la verdad no sé si tenga futuro, no sé. Les decía, esto salió de trabajar con clases naturales y retículas, ¿no? Mm, Pero bueno, ya que nos ocurrió, pues pensamos. ¿Podrías irte a la lámina donde está el teorema este de las clases naturales y connaturales? Ah, sí, ahí está. Entonces, lo que dijiste es que basta con que R tor sea igual a R con nat y ya con eso ya también es igual a R nat, ¿verdad? Sí, sí, o sea, básicamente necesitamos que el anillo sea max izquierdo y que el anillo sea semiartiniano. Y con eso ya las R con A y R tor se portan muy bien. Y luego lo de los simples izquierdos son para inyectivos, digamos que aparte de darte las hipótesis de semiartinianidad y max, pegan, pegan la generación de clases y ya se tiene que, se tienen que igualar. De hecho, este mismo teorema que pues parecer nos dio muchos frutos porque precisamente cuando pasa esto, pues es que RNAT es booleana, ¿no? Y R con A como retículas. Entonces, también después hicimos un artículo que se llama
on Boolean lattices of modulo classes y ya empezamos a ver pues tal cual cuándo son booleanas. Cuando son booleanas ya todas, ¿no? Todas las con las que hemos trabajado. Y algunas se colapsan muy feo, ¿no? Muchísimas, por ejemplo, las de CR, si son booleanas, o sea, si las de CR son iguales a una de estas tres, el anillo tiene que ser trivial. Cosillas así, ¿no? Entonces tenemos unos teoremas así donde eliminamos todas esas clases abiertas de CR que no pueden ser booleanas a menos que el anillo sea cero, ¿no? Y entonces, ¿cómo está? Aquí podrías agregar una condición más que diga R torce es booleana. Sí, Ajá. creo que sí. Más bien no R torce es booleana, pero sí R con A es booleana, R creo. con A. Ajá. Sí. R con A es booleana. Sí, o sea, eso implica que R torce es booleana, pero a lo mejor no al revés, ¿verdad? No al revés. Sí, porque si R torce es booleana, pues tal cual es que el anillo sea simertiniano, ¿no? Y R con A que sea booleana, eso sí es más fuerte, ¿no? Sí. Obliga a que sea R torce igual a R NAT. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? La definición de paraproyectividad, Ujú. como que sí la puedes definir en categorías, ¿no? Es que si existe un epi, existe un mono, ¿no? Algo así. Sí, Y pues estaba pensando que, por ejemplo, en los grupos de torsión, ¿no? Grupos abelianos de torsión, sí. no hay proyectivos, pero habrá paraproyectivos. No puede. Es lo que les decía, ¿no? Acá, porque No, pero dentro de la clase de puros grupos de torsión, ¿no? Ahí dejas fuera a los libres. ah, O sea, esa clase como categoría, como subcategoría de remote, no tiene, subcate- no como tiene, subcategoría reflexiva, además, ¿no? no tiene proyectivos. Pues sí. Pero quién sabe si con esta definición haya paraproyectivos. Pues es interesante también. Ujú. Incluso también, pues no sé si en categorías abelianas, o sea, porque se supone que si el anillo es artiniano ideales principales, se supone que en R mod eso es equivalente a que todo cociente sea un submódulo. O sea, y que todo submódulo sea un cociente, ¿no? Entonces no sé pues si en categorías abelianas llegar a, porque además supongo que también ser artiniano sí se puede, sí tiene sentido el concepto, ¿no? En categoría. Sí. Y además ser de ideales principales de ambos lados, pues supongo que también se podría pensar, porque pues estás pidiendo casi que todo subobjeto de R sea cíclico de ambos lados, o sea, como que el generador de la categoría sea, mm, O si es que tienes generador. bueno, si es que tienes generador. Pues sí, también sería interesante empezar a explorar eso, ¿no? Si se vale ese mismo teorema que puse aquí, pero pensándolo en categorías abelianas, ¿no? Y otra cosa, Fernando, propiedades de cerradura de los paraínyectivos o paraproyectivos, si son cerrados bajo Ujú. Sí, sumas, no, eso letras. no se nos ocurrió en ninguno de los tres artículos, pero me lo pregunté ayer precisamente, pues deberían de pues intentar a menos si son mínimos los proyectivos cerrados bajo suma, ¿no? Es decir, ¿qué tanto se usa de la proyectividad y de la inyectividad
que sean sumandos directos y que tanto nada más se usa la propiedad de que si te cubres, entonces tú te sumerges, ¿no? Sí. Sí, es interesante, sí. No se nos ocurrió para nada ver propiedades de cerradura, pero sí es algo que vale la pena hacer, intentar. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Dejo de compartir y ya los veo a todos, ¿no? Bueno, no nos ves porque no prendemos la cámara, pero lo prendemos y ya nos ves. Puro cuadro negro. Ya. ¿No? Sí, pues lo siento, yo pensé que diciéndoles más o menos cómo era la historia y todo me iba a tardar un poco más, pero... Nos contaste la historia breve de los paraproyectivos y parainyectivos. Pues sí, como se fue gestando, ¿no? ¿Y por qué le llamaron así? Que nos contaste todo menos por qué les llamaste así. Bueno, no, el que le llamó tal cual fue Hugo. Ok. Pero pues es que digamos que empiezas con las preposiciones y todo, dices cuasi, pseudo, pues ya para también se usa, ¿no? Entonces, pues además también en inglés lo usan y se nos hizo... Bueno, a Hugo se le hizo buena idea y pues a mí también, a todos. Ok. Creo que, pero no, ayer estuve buscando y creo que no somos los únicos en trabajar esto y algunos les llaman epiretractables y monoretractables, algo así. Pero la verdad, eso sí, ayer estuve buscando y no encontré ninguna referencia, pero en algún lado escuché que alguien trabaja esos objetos, no sé si en categorías en general o en módulo. Sí. Oigan, yo me tengo que retirar porque tengo que hacer unas entrevistas. Sí. Bueno. Que vaya muy bien, Rogelio. Gracias, camarita. Muchas Gustan saludarte, Fernando. Muchas gracias. Tu plática muy Muchas interesante. gracias por todo. De nada. Y ahora sí, Ángel y Gaby, Edgar, los Edgars, Fernando, Mauricio, no pueden abrir su cámara para la foto del recuerdo. Quien desee. Tendremos nuestra lista de cuadros. Esperamos a Patani. Me voy a poner los chinos para que se vean. ¿Cómo que los chinos? Mira. Ahí está. Ven, aquí vamos, ok. Ven. Aquí vamos. 1, 2, 3. Mauricio no se puede poner la cámara. ¿Sigues en Puebla, Mauricio? Aquí voy. 1, 2, 3. No me escuchó. Sí, todavía sigo acá. Muy bien. Bueno, nos vemos. Hasta luego, Rogelio. Que Hasta estés luego. muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por contarnos esta historia de paraproyectividad y parainyectividad. Sí, nada, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, pues que esté muy bien, cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao. Bye, que estén bien. Bye.